En el marco del proyecto del Sistema Estatal de Casas de la Cultura, la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca y el Gobierno Municipal de Santa María Huatulco, a través de la Dirección de Cultura, realizan el trabajo de la promoción, revaloración y difusión del patrimonio cultural comunitario, con la recopilación de una serie de 14 crónicas comunitarias que a continuación se presentan. Hola, yo soy Abdías García Gabriel, soy originario de una comunidad cercana aquí a Santa María Huatulco. Quiero contarles en esta ocasión, a manera de relato, de crónica, cómo inicié mi carrera como artista plástico. Y lo primero que podría empezar es que, como cualquier niño, con la inquietud de esta necesidad que traemos los seres humanos desde pequeños de pintar. Recuerdo perfectamente cuando en kinder, que es la primera vez que creo que un niño tiene contacto con el color, era a los 5 años, la maestra nos puso a colorear, recuerdo perfectamente que era una ardilla, y la primera experiencia que recuerdo que marcó mi infancia es que fue una experiencia tan estética, tan espiritual, porque me concentré tanto que la maestra, algo que le asombró es que yo no me salí de la raya, y recuerdo perfectamente el cómo lo hice y me produjo bastante placer el no salirme de la raya, a diferencia de los demás compañeritos, ¿no? Pero por las circunstancias del pueblo, que a veces no hay esas opciones para tomar clases o para desarrollarte, se quedó pausado y de repente nada más era en los ejercicios de preescolar. Durante la primaria, que es cuando tienes un poco más contacto con la parte didáctica, pero solamente había espacios donde algunos maestros se permitían dibujar. Y sí recuerdo que cada vez que eso pasaba, ocurría una especie de catarsis en mi interior, porque era algo que me gustaba, que me llenaba. Pero como va uno creciendo, a veces también hay esas cosas cuando los papás no lo estimulan en el niño, uno lo va como olvidando. Pero cuando entro a la secundaria, que es una etapa importante dentro del desarrollo de un adolescente, recuerdo que empieza otra vez esta necesidad de retomar lo que hay en el interior y empiezo a dibujar en secundaria, que es cuando dentro de las materias de tronco común está educación artística. Ahí recuerdo por primera vez que nos encargan, nos piden la maestra materiales de pintura, que son unas cartones con bolitas de pintura, son unas acuarelas. Y ahí recuerdo que vuelvo a retomar esto y lo empiezo a hacer con mucha más pasión, y empiezas como a tener esa identificación dentro del salón, porque pues siempre participas en hacer el dibujo que la maestra te pedía o para el periódico mural y todo. Cuando uno como adolescente que se hace en el crecimiento escolar, cuando yo llego a la secundaria, en ese proceso, la materia de artística, por ejemplo, es muy importante. Entonces, cuando yo empiezo a desarrollarme en esa materia, que es donde empiezo a tener como identificación, recuerdo que ahí es donde empiezo como a tomar decisiones, aunque no eran tan conscientes de que yo quería dedicarme a esto, porque cuando se hacía el periódico mural, cuando se hacían dibujos que tenían que ver con los equipos de trabajo de las materias, pues a mí me gustaba hacerlo y también empezaba a observar que tenía facilidades para ello. Y también observaba que aumentaba bastante mi seguridad, porque a esa edad pues experimenté bastante inseguridad. Entonces yo recuerdo cómo esa parte complementaria de pintar me daba una identidad. Entonces de ahí no lo podía practicar de manera bien, porque no había las condiciones, no había un taller donde yo podría tomar clases. Entonces cuando llego al bachillerato, en ese lapso hubo algo muy importante que creo que a eso se debe que ahora esté yo dedicándome a esto. En el 98 aproximadamente, creo que, si no me equivoco, sí es el 98, el huracán Paulina azota esta zona de la costa y me hace moverme de un pueblo donde estaba habitando en ese momento.
Y en el 98, a mediados más o menos del 98, hay un concurso de muralismo que se hace en todo el municipio. Yo me enteré, aunque todavía no era un hecho, yo estaba tan ilusionado y tenía tan el sueño de sobresalir, de ser pintor, que yo empecé a participar, yo empecé a hacer mi pintura, pero yo sabía que todo el concurso todavía no era un hecho, pero yo lo di por hecho. Entonces, cuando el concurso se realiza, para mi sorpresa, después de 400 más o menos participantes, 400 jóvenes, niños, yo resulté ganador de manera unánime, me dijo el jurado, porque cuando yo presenté mi trabajo recuerdo que iba como con un poquito de inseguridad, de que si había gente mejor que yo. Entonces cuando yo llego y se juntan todos y me dijeron que no había dentro de los participantes un mejor trabajo, en ese momento recuerdo que me dijeron que yo era primer lugar. Y ya cuando fue la premiación a los 3 días, pues ya me lo hicieron de manera oficial. Me dieron un viaje a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, recuerdo, por una semana. Entonces, cuando me ocurre una cosa como esa, ahí es donde se refuerza esta decisión de que yo quiero dedicarme a eso. Realmente no sabía lo que eso significa, porque dedicarte al arte requiere de mucho sacrificio, de mucho espíritu, pero en ese momento no lo piensas. Y ahí es donde también empecé a decidir que eso quería. Y cuando pasa el concurso, cuando gano, hay unas paredes que se van hacia, bueno, en ese tiempo las entradas hacia Santa Cruz, ahí las fuimos a pintar. Ahorita ya las borraron desafortunadamente, pero recuerdo que llegó un canal de televisión creo que era Televisa, nos grabó. Llegó TV Azteca, nos hizo una entrevista, me acuerdo que me entrevistaron, y de repente cuando me di cuenta ya estaba yo ahí incursionando en el medio con los demás colegas pintores de Huatulco, y cuando menos te das cuenta, el sueño que un día estabas ahí como pensando en que nada más iba a quedar un sueño, se iba gestando. Y cuando llega el día que hay que tomar la decisión de ver qué carrera vas a estudiar, que es cuando estás en bachillerato, yo ya lo tenía claro, yo tenía claro que eso quería hacer. El detalle es que como no había estado tan empapado con lo que eso significa, yo no sabía que para estudiar, para ser pintor, por ejemplo, artista plástico, se necesitaba una carrera, ni siquiera sabía dónde, pero yo sabía que se tenía que estudiar. Entonces, con las carencias también de que no había el financiamiento de parte de mis padres para estudiar, y más algo como eso, porque lo primero que te enfrentas es que los familiares te digan que esa carrera no te va a ayudar, que te vas a morir de hambre, literalmente casi es lo que siempre te dicen, y aunque yo sabía que sí, no me importaba. Entonces cuando los familiares te confrontan en eso, sí viene como una especie de golpe a tu autoestima, que te vienes para abajo, pero en lo particular para mí era de, bueno, si la vida es un reto, pues habría que intentarlo. Y aparte en ese momento tampoco tenía el financiamiento, no sabía de dónde, pero yo sabía que lo tenía que conseguir. Pero gracias al concurso de muralismo que hubieron personas ahí que me ofertaron su apoyo, y en ese momento recordé que esas palabras las tenía que tomar como un hecho, y fui a buscar, y gracias a la vida y gracias a Dios me dieron una beca. Yo estudié en la ciudad de Oaxaca, en la Escuela de Bellas Artes, una especialidad en pintura y una optativa en grabado. Estudié la carrera en artes plásticas visuales gracias a una beca que me dio la administración municipal de aquel entonces, y gracias a eso pude estudiar. Y cuando menos me di cuenta estaba yo en Bellas Artes, pues haciendo realidad el sueño, ¿no? Estaba yo ya en la escuela con compañeros, que también viene otra realidad, porque en Oaxaca está lleno de artistas. O sea, tú levantas una piedra, hay un pintor, en la esquina hay un escritor, hay músicos, y te enfrentas realmente a la competencia. Empecé a ver gente mucho más capaz que yo, pero pues para mí la vida siempre ha sido un reto. Entonces, cuando me estaba desarrollando en eso, yo iba a estudiar. Entonces salí con el mejor promedio del primer año, el segundo también, me nombraron representante de mi área, del área de artes plásticas,
Pero en ese trayecto también la competencia es tan grande que de pronto si no tienes el espíritu, la capacidad de enfrentarte a eso, o te vienes para abajo o te pones al nivel de los demás. Entonces ocurrieron algunas eventualidades que me ayudaron. En una de esas yo estaba por tramitar mi cartilla de servicio militar y como todo mexicano pues no quieres ir todos los sábados porque es muy pesado. Busqué la manera y negocié con el general de la base militar de la Fuerza Aérea 115 en Oaxaca y les hice un proyecto que en vez de yo estar marchando como el soldado de servicio militar, les propuse un mural y me lo aceptaron. Entonces, gracias a eso, en la sala de espera de la base aérea militar número 15, tengo un mural que hice para ellos de 3 metros y medio por 1,5 metros, ¿no? Hice un homenaje al escudo nacional. Y lo que ocurrió con ese mural, que realmente yo lo hice por mi cartilla, lo homenajearon tanto, hicieron un homenaje a mi trabajo en ese momento, en el 2001 aproximadamente, invitaron a todos al grupo del gobernador y todos, después llegó a la televisión, me estuvieron entrevistando sobre mi trabajo y en ese momento yo no estaba como que muy consciente de lo que estaba pasando, pero hasta después vuelves a ver que incluso el sueño que habías pensado desde niño se estaba otra vez gestando y lo difícil que es sobresalir en Oaxaca porque hay muchísimos pintores. Entonces, un reto que tenía yo ahí era de sobresalir de los demás. Entonces, gracias a esas eventualidades, pues estaba yo como tomando una posición, digamos. Entonces, después termino Bellas Artes y gracias a la vida y gracias a Dios también y la gente que confió en mi trabajo, me vuelvo profesor de dibujo y pintura de la Casa de la Cultura, de La Crucecita y de aquí de Santa María Huatulco. Y ya llevo 15 años como profesor, como maestro y descubrí también que es mi segunda pasión, después de pintar, después de crear obras, dibujar y estar creando un lenguaje plástico, descubrí que enseñar a pintar es una segunda pasión que disfruto, que amo mucho, que es uno de los actos más nobles estar interactuando con el alumno, terminan siendo muy amigos míos, terminan siendo aparte de mis alumnos como una extensión mía, una extensión de mi ser, de mi alma y es una cosa extraordinaria. Entonces, cuando de repente ya me siento ubicado en esta postura a estas alturas de mi vida, es una cosa maravillosa porque puedo hacer pintura, que es donde yo me proyecto, y puedo generar esa semilla en los niños y en los adultos también, en que hagan una actividad como esta. Y también cuando estoy en esta postura, pues pienso que es un sueño que empezó pero que no termina, que se sigue gestando y que ahora que tengo la oportunidad de estar compartiendo una anécdota como esta, para la gente que pueda escuchar esto, a manera de terminar el relato, me gustaría decirles que si hay niños que están escuchando, si hay adultos, que la edad no importa, que si hay un sueño que hay que perseguirlo, que cualquier cosa que tenemos en la realidad siempre tuvo que haber primero pasado por un sueño, por una idea, y que todo es constancia, que todo es disciplina, que la vida consiste en eso y que eso le da sentido hasta que lo logres. Y nunca se logra del todo porque siempre se tiene que avanzar. Ahora que estamos en una situación como esta pandemia, que hay tanto encierro, que hay pocas opciones para hacer actividades, yo le recomiendo a la gente, a los niños, a los adultos, que jueguen con el color, que no se detengan, que no se necesita realmente aprender o saber pintar para hacerlo, basta querer sacar todas esas ideas a través del color, tomar un lienzo, mancharlo de color, no importa que no tenga forma. La idea es hacer una catarsis con lo que sentimos, con lo que pensamos, y más si lo hacen, por ejemplo, entre familia, mamá, hijo, ahorita que las clases están siendo totalmente virtuales y que la mamá está al lado del niño, se puede hacer todo esto. Y también que puedan hacer una especie de fusión entre la pintura, la música, por ejemplo, también, y poder tomar esta actividad
no solo como clases de pintura, no solo como una actividad inmediata, sino como una manera de espiritualizar todas las sensaciones, porque el cuerpo está lleno de emociones y el arte es un canal para hacerlo. Y pues desde mi punto de vista eso es algo muy importante y eso es algo que le recomiendo a la gente y me gustaría que lo hicieran o que lo intentaran. Y cuando esto termine, el taller está abierto en las 2 casas de cultura y para mí será un gusto también recibirlos y pues agradezco la atención de todo este tiempo. Estos testimonios relatan hechos históricos basados en la tradición oral y vivencias de los y las protagonistas, quienes nos comparten sus memorias sobre el pasado y presente de Huatulco.